Bienvenidos a un nuevo episodio de Spaniard Performance Podcast y en el episodio de hoy tenemos como invitado a Marcos Bodoque. Marcos es entrenador y también ejerce como asesor nutricional, ya que tiene muchísimos conocimientos en nutrición y por eso lo hemos traído hoy al podcast. Hemos estado hablando de la nutrición desde un enfoque quizás diferente al que hemos conocido hasta ahora, un enfoque que profundiza muchísimo más en la fisiología de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo debemos alimentarnos a través de nuestro cuerpo para fomentar tanto la mejora de nuestro rendimiento como la mejora de nuestra salud, que para mí es una de las claves dentro del entrenamiento, no solo el saber mejorar tu rendimiento a través de la nutrición, sino saber y asegurarnos de que esa nutrición que estamos llevando va a ayudarnos en un futuro para nuestra salud, porque todos en un futuro vamos a querer poder disfrutar de nuestra salud, no solo durante los años en los que practicamos deporte y somos más activos. Por lo tanto, esto es de lo que hemos estado hablando con Marcos. Marcos ofrece servicios también de asesorías en los cuales da un servicio de nutrición, da un servicio de entrenamiento y lo podéis ver dentro de su cuenta. Os he dejado todos los links en la parte de abajo, así que nada, dejo que disfrutéis del episodio de hoy. Antes de comenzar con el podcast, quería recordaros que tenéis un 10% de descuento en la página de Vitruve. Vitruve es una empresa de entrenamiento basado en la velocidad. Tienen un encoder con un software que para mí es el mejor que hay en el mercado ahora mismo. Trabajamos con ellos, con el software y con el encoder cada día que entrenamos, tanto con mis deportistas como yo mismo. Así que nada, os invito a que echéis un ojo a la página web de Vitruve y si queréis y os decidís por utilizar tanto uno de sus encoders como alguno de sus programas educativos, tenéis un 10% de descuento con el código Spaniard si entráis en la página web. Recordaros también, para todos los deportistas, todos los entrenadores que queráis aprender más sobre el entrenamiento, que dentro de nuestra página web spaniardperformance.com tenéis nuestras metodologías de entrenamiento, Spaniard Method sin material y Spaniard Method 2.0, que son los entrenamientos que han utilizado ya somos creo que más de 1200 deportistas que están utilizándolo, y ahora además lo hemos puesto dentro de una aplicación móvil que lo hace muy sencillo también, tanto como para el testeo como para el seguimiento de tus entrenamientos. Así que nada, recordaros que podéis dejar en los comentarios invitados que os gustaría ver en el podcast y podéis dejar una review tanto si estáis en YouTube como si estáis en el podcast de iTunes, Spotify, cualquier otra plataforma de podcast. Y echadle un ojo también en redes sociales al resto de vídeos que tenemos en YouTube, todos nuestros vídeos en Instagram en los que subimos vídeos casi cada día, y el resto de podcasts que los podéis ver en cualquier plataforma de podcast o aquí en YouTube. Así que nada, ahora sí que os dejo con el episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí y preséntate si quieres contarnos un poco toda tu experiencia con todo lo que realizas. Pues nada, gracias a ti, Rodri, por permitirme este espacio. Al final, todo lo que sea aportar y llegar a las personas, siempre yo agradecido, y compartir al final cosas que nos gustan y charlar un rato. Y al final también agradecido porque el hecho de que te fijes en mí, soy una persona al final que no tiene una gran base de seguimiento, entonces, pues para mí es de valorar de tu parte el que muestre interés en lo que aporto y agradecido. Así que gracias. Yo, ¿quién sois? Soy Marcos Bodoque, de formación reglada. Yo soy INEF, Ciencia de la Actividad Física del Deporte. Aunque bueno, para que os pongáis un poquito en contexto, yo empecé con 16 años a estudiar nutrición por mi cuenta. Ya empecé a coger libros, le pregunté a algún conocido que estudiaba la carrera, y a ver qué estudiáis ahí, ¿no? Y me puse a estudiar nutrición como 4 años antes de yo llegar al periodo universitario. Y cuando llegué el momento de la carrera, digo, joder, yo ya creo que tengo los conocimientos, ¿no?, de que se dan en la carrera de nutrición. Digo, voy a hacer ciencia de la actividad física del deporte, porque creo que no me va a aportar nada a la carrera. Y al final, pues hice la carrera de ciencia de la actividad física del deporte y seguí, por supuesto, pues estudiando por mi cuenta en el tema de nutrición. Entonces, de formación reglada, yo soy ciencia de la actividad física del deporte, pero a nivel de formación y conocimientos, yo tengo una mayor abanico en lo que tiene que ver con nutrición, fisiología y de lo que es con salud del cuerpo humano.
es un poco mi bagaje. Actualmente me dedico de las dos cosas, trabajo como entrenador, trabajo a nivel de trabajo holístico con personas que necesitan mejorar problemas de salud, mejora de hábitos, trabajo a nivel de alimentación, enseñar a las personas a comer, a llevar un estilo más saludable y básicamente eso, hacer mejor la vida de las personas para que a través de la mejora de la salud, para que puedan disfrutar de su vida. Ujú. Sí, pues que decías que me había fijado en ti. Me fijé sobre todo cuando, o sea, en redes sociales hay mucha información y podrías encontrar de todo, pero me fijé un poco en la manera de comunicar. O sea, yo creo que fue lo que más me llamó la atención. O sea, primero, eh, una buena manera de comunicar, la facilidad para explicar las cosas y luego el respeto, tío. O sea, lo que me di cuenta en tus vídeos es, no sé, me di cuenta de una gran cantidad de inteligencia emocional y mucho respeto a la hora de hablar, tío. Que es una de las cosas que yo creo que ni siquiera yo tengo cuando hablo. Y joder, que es difícil tenerlo. Yo creo que dispongo de ello, pero al hablar creo que a mí no se me nota y a muchas, bueno, a la gran mayoría de personas no se les nota. Y por eso, tío, por eso quería invitarte porque eso es una cualidad porque en nuestra industria tendemos a estar en extremos siempre y defender con uñas y dientes lo que pensamos y muchas veces eso nos lleva, incluso yo, o sea, yo públicamente falta de respeto a mucha gente sin necesidad, sin querer hacer daño y tal, pero caemos en eso, yo creo, y nunca te he visto caer en nada parecido a ti, y incluso cuando tienes que responder a alguna crítica o alguna cosa, lo haces desde un respeto que ojalá todos pudiéramos tener y aprender, tío. Cuesta, ¿eh? Yo no, o sea, gracias en primer lugar por ese aspecto. Creo que tienes razón, que al final esa parte de inteligencia emocional, trato con las personas es un valor que deberíamos tener todos. Yo en mi caso, yo lo pasé regular a nivel de mi vida en la adolescencia y el sentirme yo pasarlo por malos momentos me hizo generar bastante empatía de qué no quería hacer yo a los demás porque me lo hacían a mí. Entonces eso al final, pues yo creo que es lo que me ha hecho a mí llegar un poco a generar esa forma de tratar con las personas. Y he sido siempre muy una persona de fijar mucho en cómo se sienten los demás y es algo como que noto que ahora que es más innato, pero que tiene ese bagaje. Y siéndote sincero, cuando respondo de manera respetuosa a ciertos comentarios, obviamente hay que hacer un acto de calmarse y contenerse cosas, porque obviamente a todo el mundo nos saldría decir pues cosas negativas, pero al final ya una cosa, cuando a lo mejor puedo aportar algo, intento responder de manera respetuosa y cuando es un comentario que es ya directamente faltante y sin intentar, ya directamente lo ignoro. Y es algo como que me he mentalizado desde el principio porque de ver a gente más grande, todo el mundo dice lo mismo. Al final vas a recibir críticas sí o sí y es como que me empecé a mentalizar desde el principio en eso, de, vale, pues intentaré que gestionarlo de lo mejor posible, estoy seguro de que me equivocaré en cosas, pero al menos en las formas no quiero equivocarme. Claro, tío, eso es un ejercicio, macho. Y a nivel mental, yo creo que o sea, no solo en apariencia al exterior, sino para ti mismo. O sea, es que cuando te dejas a ti mismo responder y expresar esos sentimientos en alto, al final es como que se hace real, ¿sabes? Y Mm. ese odio al final es que te lo quedas tú todo. A la gente no puede escuchar lo que quieras, pero eso te lo comes tú y Sí. mentalmente tú eres el que lo almacena. Y eso al final se nota muchísimo, tío. Mm. Totalmente, el odio al final solo lo sufres tú, que Sí, es lo que nos cuesta entender. El odio, la claro. rabia, esas cosas, solo las Ujú. sufre uno mismo. Vale, pues ya nos has comentado el tema de tu bagaje y yo quería meterme, sobre todo en el podcast de hoy, en el tema de nutrición, Vale. porque creo que sigues unos principios de nutrición con los que yo me siento bastante identificado. No tiene por qué ser así 100%, porque bueno, pues yo como realmente como me apetece y como me va bien, pero sí que quería conocer un poco, primero tu enfoque en general acerca de la nutrición. A ver, lo primero es decir que enfoque general al final siempre tiene que depender de la persona que tengas delante, porque no puedes tratar a todo el mundo de la misma manera. Lo que le puede funcionar a un diabético perfectamente, puede ser que a otra persona le baje su estado de salud. Entonces, eso es lo primero. Pero si me tengo que enfocar dentro de algo, yo diría que tengo un enfoque dentro de nutrición o alimentación evolutiva. Es decir, hay ciertos alimentos que hacen que nuestros genes se expresen de la manera adecuada
y hay otros que hacen lo contrario. Entonces, mi forma de enfocar la alimentación es, vamos a buscar alimentarnos de la manera que mejor consigamos expresar nuestros genes, para no tener problemas de salud de estos, pues eso, a nivel de problemas genéticos que sean por una mala expresión de genes, a nivel de enfermedades metabólicas que tienen mucho que ver con un mal funcionamiento del organismo. Entonces, básicamente es una alimentación evolutiva. Si me puedo centrar en algo, sería tipo paleo, baja en carbohidratos. Sería a lo mejor el enfoque donde me podéis enfocar. Pero ya digo, siempre con ese enfoque de prestar atención en la persona. Y luego me separo un poco de todo el tema al final lo que te venden en la carrera universitaria de nutrición, que es pautar dietas en base a macros, tablas de calorías. Yo me alejo totalmente de eso porque pienso que el cuerpo no funciona de esa manera y que no es tan simple. Ujú. Que, vamos, igual esta era quizá una de las últimas preguntas, pero, o sea, ahora hay un follón, o sea, un controversia con el tema de eso, de calorías, de macronutrientes, de un balance energético, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, mm, qué está pasando ahí, básicamente? ¿Qué es lo que Vale. hay que se discute? A ver, esto da para que solo hablemos de esto durante toda la hora y que quede más tiempo. Entonces, además es un tema bastante complejo. Y así que quiero que yo te voy a ir dando ciertos argumentos y desde tu punto de vista, si no los entiendes, no te quedan claros, directamente en ese momento me cortas o me das un contraargumento, ¿vale? Porque es importante. Y voy ¿Vale? a intentar hacerlo sencillo dentro de lo complejo que es. Al final, el tema de las calorías, el basar la alimentación en torno a contar calorías, se basa en la teoría del balance energético, que te dice básicamente es balance energético igual a calorías que entran menos calorías que salen, lo que se habla del CICO, calories in, calories out. Vale, estamos simplificando el cuerpo humano como si fuese una fórmula, es decir, balance energético igual a calorías que entran y calorías que salen. Ya está. Nuestro cuerpo es mucho más complejo que esa fórmula. Esto puede valerte para una bomba de calorimetría donde tú quemas los alimentos y sacas ese calor, esas calorías. Pero Ujú. para el cuerpo humano, que es mucho más complejo, esto no tiene sentido. Entonces tendría más sentido hablar de una ecuación. Vale, balance energético, ¿en qué se basa? En lipogénesis y lipólisis, es decir, la acumulación de grasa o al revés, la ruptura de los ácidos grasos dentro de los adipocitos para liberar energía. Esto ya sería algo más exacto a lo que ocurre en el cuerpo, a nivel de balance energético. Lipogénesis, lipólisis igual a calorías que entran, calorías que salen. Calorías que entran, calorías que salen, podemos controlar cosas. Podemos controlar cuánto, la calidad de los alimentos, cada cuánto consumirlos. Vale, pero con esto no es suficiente. Tenemos que ver qué es lo que regula esta lipogénesis y esta lipólisis, ¿vale? Que básicamente es la regulación fisiológica del tejido adiposo. Entonces, esto es mucho más complejo que la cantidad de energía que entra. Básicamente, ya con una cosa es eh, cuando comemos mucha más cantidad de la que normalmente gastamos, el cuerpo tiene mecanismos para, ahí no me sale la palabra, para expulsar esa energía en forma de calor, no me sale, disipar esa energía en forma de calor. De repente tú le has metido, por ejemplo, 600 calorías más de las que consume normalmente y como no es lo normal, el cuerpo sabe que no necesitas energía y ese día va a disipar muchísima más en forma de calor. Entonces, esto ya no tiene sentido. Luego se basa mucho en la primera ley de la termodinámica, ¿no? Que te dicen que la energía se tiene que conservar. Entonces, claro, si tú te comes 3.000 calorías, esas 3.000 calorías tienen que ir a algún lado, ¿no? Y tienen que almacenarse como grasa y, por tanto, esto tiene perfectamente sentido. Claro, pero es que no va en contra de la primera ley de la termodinámica porque el cuerpo puede disipar la energía, se llama termogénesis adaptativa. La puede disipar tanto con la dieta como mediante el entrenamiento. Tú comes y puedes gastar más o menos energía en el proceso digestivo, según le interesa a tu cuerpo. Tú puedes hacer ejercicio y gastar más o menos energía en función de lo que le interesa a tu cuerpo. Y lo mismo, incluso puedes quemar ácidos grasos en sangre sin que lleguen a utilizarse para nada, solo por desperdicio. De hecho, entre el 30 y 40% de la energía que consumimos no va a parar a ningún lado. Entonces, esa teoría del balance energético no vale cuando el cuerpo es mucho más complejo. Entonces, tendríamos que pensar qué es lo que regula la lipólisis y la lipogénesis. Y aquí ya iríamos a cosas más complejas. Tendríamos que hablar de hormonas, tendríamos que hablar de metabolismo, tendríamos que hablar a nivel de sistema inmune. Por ejemplo, poner algunos ejemplos fáciles.
La insulina regula muchísimo la entrada de ácidos grasos a los adipocitos. Entonces, no es lo mismo que nosotros comamos la misma cantidad de calorías en 2 comidas que en 5, porque si solo comemos 2 veces, vamos a aumentar nuestra insulina en el cuerpo menos veces que si comemos 5. Por tanto, tendremos menos ganancia o acúmulo de grasa comiendo las mismas calorías. Solo por eso, una persona, una chica, por ejemplo, en función de la diferencia de la fase del ciclo menstrual, si tiene más o menos estrógenos, va a almacenar más o menos grasa con la misma alimentación. De esto hay al final estudios de todo. Una misma alimentación, igual calorías, lo único que modificas es el índice glucémico de los carbohidratos. Las dietas con mayor índice glucémico, las personas ganan más grasa. Entonces, tiene que haber algo más aparte de las calorías que entran y las que salen. Y algo que me gustaría dejar claro es que estas personas que abogan por esta teoría del balance energético de para perder grasa necesitas estar en déficit calórico, ahora hablamos de eso, viven en una burbuja que yo creo que es la burbuja de deportistas, gente que entrena en el gimnasio, culturismo, ganancia de masa muscular, que en general son personas que metabólicamente más o menos están bien. Al final entrenan la fuerza bastantes veces, tienen capacidad de manejar ciertos sustratos y aparte el déficit calórico, por así decirlo, o esa restricción de energía sí que funciona durante unos meses, pero se ha visto todos los estudios que a partir del sexto mes, en cualquier plan de pérdida de peso, ya dejas de perder peso y que luego lo vuelves a reganar. Da igual si tienes un déficit medio, grande o súper pronunciado, porque no funciona. Entonces, quiero hacer entender que puede ser que en esa burbuja de deportistas de alto rendimiento o deportistas en general, culturismo, etcétera, puede que esto funcione. Al final tú haces un periodo de volumen en el que estás 3 meses comiendo más, aumentas tu masa muscular y luego otros 3 meses donde estás reduciendo. Perfecto. Pero es que si tuvieses un problema metabólico en el que ahora mismo, imagínate que tienes 55 años, estás alimentándote con una dieta, si te gusta contar calorías, de 1100 calorías y es imposible que pierdas peso con 1100 calorías cuando, según la fórmula, tu metabolismo son 1600, ¿ahí qué haces? ¿Ahí qué haces? Hmm. Vale. Sí, 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 es como que es lo de las calorías es una sobresimplificación de cómo funciona todo, un poco. Es una manera de, claro, que al final es lo que hacemos siempre, intentar hacerlo fácil para que todo el mundo lo entienda pero claro, eso al final no funciona así. Entonces, Es brutal, el cuerpo es que va mucho más. Y para empezar, esta frase de para perder peso tienes que estar en déficit calórico, es lo que se denomina una tautología, ¿no? Que es básicamente decir lo mismo de dos maneras diferentes para crear ahí cierta ambigüedad. Para perder peso, básicamente es para perder energía, necesitas estar en déficit calórico. Básicamente necesitas estar perdiendo energía. Esto es lo que está diciendo la frase, ¿eh? Para perder energía necesitas estar perdiendo energía. No es nada nuevo. ¿Qué pasa? Que esto lo extrapolan, este déficit calórico, que deberíamos entenderlo como nivel interno de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo realmente esté soltando energía, esté perdiendo energía, ellos lo extrapolan a una dieta que tengas en papel donde paso de comer 2.800 calorías a comer 2.500. Y creen que el estar comiendo 2.500 es estar en déficit calórico, cuando puede ser que esa variación de 300 kilocalorías en alimentos a tu cuerpo no le suponga un déficit calórico, porque puede ser que esas 300 calorías las esté disuadiendo en forma de calor directamente o que las esté utilizando para ejercicio aumentando el gasto y no está en déficit calórico. Entonces, el déficit calórico interno es distinto al déficit calórico de un papel o de una dieta, porque en el cuerpo las cosas funcionan diferentes. Y por eso pasa cuando coges a una persona y le alimentas a base de proteína y grasa en altas cantidades, le pones en un superávit calórico y puede perder peso. ¿Cómo te explicas esto? Pues porque al final las proteínas y las grasas, sobre todo las proteínas, se utilizan para formar todas las células de nuestro cuerpo y las grasas tienen una función también muy importante a nivel de formación de membranas celulares, a nivel de hormonas, a nivel de regulación del metabolismo. Entonces, no solo estas grasas van a eso, ácidos grasos de cadena media van para la microbiota, muchas cosas. Entonces, ese déficit calórico interno no puedes saberlo. Es que no sabemos la energía que gastamos ni la que soltamos. No lo sabemos, no lo podemos saber. vale. Entonces, claro, mi pregunta a todo esto, que es un poco, creo que ya lo has comentado, es
¿por qué en personas, en deportistas de élite, en gimnasio, en fitness, esto sí que funciona? O sea, vemos resultados a nivel estético, o sea, y esto dejarlo claro, vemos resultados desde, como dices tú, a nivel estético de pérdida de grasa, pero luego lo que dices tú, pues hay rebote o cómo está ese cuerpo a nivel interno, cómo está ese metabolismo, cómo está a nivel de salud. Claro. A ver, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de rendimiento siempre las cosas cambian. Entonces, puede ser que lo que funcione bien para rendimiento no sea lo óptimo para salud, pero a lo mejor sí sea lo óptimo para ese rendimiento. Entonces, si tú quieres ganar masa muscular rápida con un deportista, porque necesitas ganar en 2 meses de pretemporada X, no vas a lo mejor hacerlo de otra manera en la que pueda ser más progresivo, más saludable. No, hace falta ganar 2 kilogramos de masa muscular en 2 meses. Entonces, a comer y a lo que sea. Dicho esto, se me ha ido un poco la pregunta. Eh, El por qué vale, funciona con estas personas. al final, yo lo que me he dado cuenta es que el entrenamiento compensa una alimentación mediocre. Con el entrenamiento al final ganamos flexibilidad metabólica, capacidad de administrar diferentes tipos de sustratos, tanto glucosa como grasa sobre todo. Aunque no te bases tu alimentación en alto contenido en grasa, también manejas grasa, porque al final los deportistas van a tener que tirar tarde o temprano de las grasas, entonces van a beneficiarse de eso. Entonces yo creo que el entrenamiento compensa una alimentación mediocre, por lo menos a corto plazo. No sabemos los efectos metabólicos que un deportista de alto rendimiento puede sufrir, que luego los verá a lo mejor con 40 años, ¿no? Pero a corto plazo esto pasa. Entonces, ese aumento tan grande de, a lo mejor, de calorías, a ellos no les afecta tan negativamente, por varias cosas. Porque le dan el estímulo al músculo, entonces el músculo se puede convertir como en una defensa ante ese aumento de energía, ¿vale? Como defensa crece la masa muscular, ya que le estamos dando ese estímulo. Igual que el tejido graso aumenta como protección a la inflamación. O sea, el tejido graso tenemos que dar gracias que engordemos y sobre todo la gente que engorda a nivel de barriga tiene que dar gracias porque hay otras personas que ganan ácidos grasos a nivel interno y eso es inflamación más interna que no se ve, pero que también están mal. Entonces, como que lo pueden compensar con todo esto. Y luego, aparte, pues eso, hacen ejercicio, entonces esto que hemos hablado de disipación de energía, lo pueden sacar el máximo partido. Si comen muchísimas más calorías de las que necesitan, ¿qué van a hacer? Gastar muchísimas más de las que necesitan, o sea, ser menos eficientes en el gasto de su entrenamiento. Ya está, así de simple. Y sí van a sufrir en caso de comer mucho menos, porque van a generar deficiencias. Ujú. Entonces ahí habría que tener cuidado en cómo plantear una pérdida de peso en un deportista. Ahí habría que tener Claro. más. Vale, claro, lo que ves muchas veces es eso, ¿no? Que en deportistas de élite, por ejemplo en básquet, sí que se observa mucho que el deportista durante su periodo competitivo come de una manera y se habla mucho. LeBron James come un montón de mierda porque necesita mucha cantidad de energía, etcétera, etcétera. Pero luego sí que ves que cuando esos deportistas se retiran, es cuando, bueno, aparece, bueno, aparte de problemas de ganancia de peso, problemas Sí, coronarios, problemas de enfermedades autoinmunes y muchos deportistas que desarrollan estas cosas, claro. problemas psicológicos que, bueno, tendrán hay muchas cosas que influyen ahí, pero yo creo que, bueno, tiene que ver un poco, ¿no? Con probablemente dejar su carrera deportiva, dejar esa cantidad de ejercicio y mantener más o menos una nutrición similar porque es a lo que estás acostumbrado. O sea, me gustaría hacer énfasis en ese punto, en el que el entrenamiento, el ejercicio físico compensa muchísimo malos hábitos y malas conductas alimentarias. Esto es algo malo decirlo, pero o sea, yo pienso que es más importante, y eso estoy en los dos mundos, pienso que es más importante aportar lo suficiente a nivel de entrenamiento y movimiento que hacer la alimentación perfecta. Si no te mueves y no entrenas, no vas a estar bien metabólicamente, por muy bien que te alimentes. Y esto es lo que pasa. Esta mala alimentación la compensan con al final pues dosis bastante elevadas de entrenamiento. A nivel metabólico, pues te mejoran un poco todo, te mejoran cómo funcionan tus mitocondrias a nivel de oxidación de oxígeno, a nivel de manejo de diferentes sustratos, a nivel de la inflamación por lo que reduce, resistencia a la insulina, por parte de la función del músculo. Claro, este es un problema. Comen seguramente cantidades ingentes de hidratos que mientras su músculo es potente, funciona todos los días, eso hace como un tampón muy fuerte a nivel de resistencia a la insulina. Cuando dejan de hacer esa actividad tan prolongada, de repente el problema que estaba ahí tapándose sale a la luz. Y hay muchos deportistas diabéticos y prediabéticos que
pasa, que sucede después de la carrera deportiva, que aparece. Y te lo encuentras en ciclistas, ciclistas con resistencia a la insulina porque están todo el día metiéndose geles sin parar de glucosa y demás. Claro, súper interesante, tío. Y a eso va el punto del podcast de hoy. Porque para mí la clave de esto, y lo comentaste el otro día, en el tema de ganancia de masa muscular, en deportistas, es por qué no hacer esto. Primero, tener en cuenta que la mayoría de deportistas no están compitiendo en la élite. O sea, la gente que no me sigue a mí, que hace mi trabajo de entrenamiento, que trae conmigo, contigo, con cualquier preparador físico, el 90%, 95% de la gente que trabaja y que hace ejercicio y que vive la vida día a día no se encuentra en este nicho en el que eh, claro que hasta cierto punto cuando eres adolescente eres más joven y tal, probablemente moviéndote, haciendo ejercicio compensas con todo esto, pero cuando te empiezas a hacer más mayor quizá eso ya no funciona. Para esas personas, o sea, vamos a dividirlo después en ganar masa muscular y perder grasa, pero ¿cómo se puede hacer eso con un enfoque en el que en vez de algo que todo el ejercicio tenga que compensar por ello, algo que complete al ejercicio, que simplemente sea tan bueno como el ejercicio y a nivel de salud, joder, no solo ganar a nivel de ejercicio, que igual no compites en la élite y si llegas a la élite quizás tengas que cambiar la alimentación, pero algo que ayude a mejorar a mantener y mejorar tu salud. A ver, tenemos que pensar en la ganancia de masa muscular como un privilegio, un lujo. El cuerpo solo va a centrarse en ganar masa muscular cuando el resto de cosas estén bajo control, cuando no se sientan amenaza, cuando no tenga problemas a nivel de cantidad de energía, a nivel de estrés, a nivel de descanso. Es como un privilegio. Entonces, no es fácil llegar a esto. O sea, y lo más fácil al final que es forzar ese aumento de masa muscular a costa de ponerte a comer cantidades ingentes. Pues al final el cuerpo va a tener un exceso de energía y ¿qué va a decir? Pues vale, ya que se está dando el estímulo al músculo, como hemos comentado, pues crece. Pero no es una masa muscular, por así decirlo, ganada, como que te has ganado tú. Es una masa como que la has forzado, lo has forzado. Como estás dando el estímulo al músculo y como estás aportando tanta energía, tu músculo crece. Pero seguramente si no estuvieses aportando tanta energía, posiblemente no crecería tanto, porque a lo mejor el estímulo que le estás dando no está necesitando tu cuerpo el generar tanta masa muscular. Y entonces hay otra forma de ganar masa muscular que depende más del estímulo que tú le des a tu cuerpo, ¿vale? Y de estar en un entorno metabólico y hormonal adecuado. Entonces, nuestro objetivo con la alimentación debería ser buscar eso, buscar un entorno metabólico y hormonal próspero para que el cuerpo pueda pensar en generar masa muscular. Pues eso, que tenga suficiente energía, sobre todo muy importante, que sea flexible metabólicamente. Porque claro, un deportista de estos que son dependientes de los hidratos de carbono, cuando les quitas los hidratos de carbono, de repente se encuentran en falta de energía. ¿Por qué? Porque no saben tirar de sus reservas. No es cuestión de que no pudiesen, sino que como no saben tirar de sus reservas, eso les produce que estén en déficit energético, ¿vale? Sí. Pero podrían acceder a esa energía si tuviesen flexibilidad metabólica. Eso sería la Entonces, típica gripe keto que se llama, ¿no? bueno, Podría ser. uno de los efectos es eso, de falta de adaptación a utilizar las grasas, porque al final te ves ahí, pues eso, mareos, etcétera. Entonces, es una de las partes, tiene que ver eso. Pero si tú coges a una persona que es flexible metabólicamente, esto básicamente es que es capaz de utilizar glucosa y grasas en función de las necesidades o de lo que disponga, y con igual facilidad o igual eficiencia. Tú coges a esta persona, tú de repente le quitas, por así decirlo, los hidratos de carbono, mientras estés aportando suficiente cantidad de nutrientes, también depende de las demandas del ejercicio, etcétera, pero mientras estés aportando suficiente cantidad de nutrientes y micronutrientes, vas a poder seguir dándole al cuerpo la energía que necesita para funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos en reservas de grasa hasta 120.000 calorías o más de reservas. O sea, podemos aguantar 40 días en ayunos, tirando de las grasas, mientras haya agua y tengamos ciertos minerales. Entonces, el problema no es de energía, es de no saber utilizar la energía que tenemos. Entonces, algo muy interesante en cualquier deportista sería hacerle flexible metabólicamente, que pasase por un periodo al menos de 2 o 3 meses donde redujese los carbohidratos, a lo mejor pasase por al menos un mes en una dieta tipo cetogénica, fomentase esa utilización de grasas, entrase un poco en contacto con el tema de los cuerpos cetónicos y después de esto, una vez reincorporemos otra vez los hidratos de carbono,
su rendimiento va a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando esté en medio de su partido y se le acaben los hidratos de carbono al minuto 50, no va a notar una bajada de rendimiento, porque el cuerpo va a empezar a tirar de las grasas. Y esto es una cosa brutal. Y lo mismo pasa a nivel de ganancia de masa muscular. Un deportista que es eficiente utilizando las grasas, si aporta esos nutrientes, va a poder seguir generando masa muscular, aunque no esté en un superávit calórico, si da el estímulo al músculo. Pero claro, va a ser una masa muscular que gane. Es decir, si tú vas a aumentar del bíceps X tamaño, va a ser porque ese bíceps lo necesitas para hacer más dominadas o para hacer un remo más pesado. No va a ser porque lo estés forzando por comer más. Hostia, muy interesante, tío. O sea, claro, la idea sería un poco lo que has dicho tú, conseguir que hacer a una persona metabólicamente flexible Eso y es. luego reintroducir el carbohidrato y ahí a qué tipo de carbohidratos. Claro, eso es una buena pregunta. Al final tenemos que tener en cuenta que muchos de los carbohidratos aportan otras cosas que son nocivas para nuestra salud. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la pasta, el harina, el trigo, todas estas fuentes de carbohidratos que pues, son de asimilación bastante rápida, a no ser que sean integrales, aportan, pues eso, proteínas como el gluten y otras proteínas inflamatorias no tan conocidas como el gluten, que lo que hacen es al final pues, generar problemas de permeabilidad intestinal, pueden desarrollar problemas autoinmunes, problemas de inflamación en general a nivel intestinal. Entonces, hay que cuidar muy bien las fuentes de carbohidratos porque pueden generar más problemas. ¿Cuáles son al final las mejores? Verduras, que yo cuando hablo de las verduras no hablo como carbohidratos porque como prácticamente no aportan energía, pues pienso en ellas como solo vitaminas y minerales. Tenemos la fruta, que aportan sobre todo, pues eso, fructosa, que es el azúcar presente en la fruta, y también aportan pues cierta cantidad de vitaminas y minerales que también serían saludables, cuentan con su fibra, entonces la respuesta a nivel de pico de glucosa en sangre es buena. Y luego tendríamos por ahí los tubérculos. Al final, patata, boniato, yuca, todas estas modalidades no tienen esos efectos secundarios, es decir, aportan hidratos de carbono y no te aportan cosas negativas, como puede ser el gluten o como pueden ser los antinutrientes de las legumbres, etcétera. Entonces, si tenemos que priorizar estos. ¿Qué pasa? Si estamos hablando de nuevo de deportistas de alto rendimiento, pues tenemos que tener en cuenta que la patata y el boniato son alimentos mucho más saciantes que a lo mejor el arroz blanco. Entonces, todo es cuestión del contexto y de lo que necesite la persona. Entonces, a lo mejor al deportista sí le cunde más comer a veces arroz y no siempre comer patata y boniato, porque igual por comer patata y boniato no puede consumir la cantidad de proteína y grasas que necesita. Entonces, habría que verlo. Pero si te tienes que quedar con alguno, verduras, frutas y tubérculos son las mejores. Luego, las legumbres, que son mixtas, como a nivel de carbohidrato, proteína, si las cocinas bien, las preparas bien, puedes quitar gran parte de los antinutrientes, pero yo no las recomiendo consumir de manera habitual, más de una, a lo sumo 2 veces por semana, ¿vale? Y siempre también variándolas a ser posible, no siempre consumir la misma. Y limitar totalmente trigo, harina, pan, lo que sea maíz, estas cosas, si es posible evitarlas. Y luego, cereales como el arroz, pues bueno, son dentro de lo malo, que algunas cosillas tienen, pues no están nada mal, no está mal, se podría Mm. utilizar. Claro, además, una de las cosas que a mí me llama la atención siempre es el tema de alimentos como las alubias, yo creo que es el ejemplo más claro. Luego la pasta, quizá, y el pan. Quizá el pan no tanto, porque como no se comen tantas cantidades, pero sí que con la pasta. O sea, vemos como cuando comemos alubias o en una fabada o cualquier cosa, que después hay hinchazón, hay gases, hay sensaciones que no, o sea, no son agradables para el cuerpo humano. Entonces ya simplemente con eso, o sea, yo creo que lo damos como un poco por hecho, que es así, pero decir un poco, a ver, joder, que no pasa nada, no te encuentras fatal, pero no te encuentras bien, tampoco, es algo que molesta. Entonces eso quiere decir que tu cuerpo algo quiere estar diciendo con esto. Igual que con la pasta, muchas veces la gente después de comer un plato de pasta se tiene que echar al sofá un buen rato cuando Sí. te comes un buen plato. Entonces eso al final son indicaciones un poco del cuerpo que dices, joder. Claro, yo hablo mucho de alimentación consciente porque es cierto que no ponemos nada de conciencia en todo lo relacionado con la alimentación. Claro, en el momento en que simplificamos la alimentación en energía y ya, pues obviamente que vamos a prestar atención a cuando comemos, a la velocidad en la que masticamos, a cómo nos sienta justo la comida después de comer, a qué nivel de concentración tenemos luego. Esto ya obviamente pasa a un segundo plano.
y lo asumes como normal. Ah, esto es lo normal, así me tengo que sentir. Y aquí, si quieres, te cuento mi experiencia personal. Yo, en primero o segundo de carrera, yo era el que llevaba todos los días sus tuppers de 200 gramos de arroz. Decía, yo es que tengo que consumir 4.000 calorías al día. Y era de eso. Y ahora, por ejemplo, yo estoy consumiendo, si me pongo a contarlos, aunque son alimentos diferentes, 2.000 calorías. Tengo más gasto energético que antes estaba en la biblioteca metido. Entonces, em, crees que eso es lo normal y yo antes eso, estaba todo el día inflamado a nivel de tripa, me tenía que tomar un café después de comer porque si no es que me tenía que echar a dormir, estaba toda la tarde con sensación de pesadez y crees que es lo normal y por la mañana te levantabas, tienes que meterte tu bol de avena, que la avena ha cuidado también por el tema del gluten y tal, y así crees que es lo normal el sentirte pesado hasta que ves que hay otra opción. Y es cuestión al final, como yo siempre digo, a mí hay muchas veces que me mandan un argumento contrario. Dice, ya, pero es que yo comiendo 5 comidas al día a mí me funciona o me siento bien. Digo, vale, digo, si crees que tienes razón, prueba lo otro, experimentalo durante un tiempo suficiente y luego saca tus propias conclusiones. Claro. Y al final lo que te encuentras es que nadie que va al otro lado luego vuelve. De hecho, Mm. tuve justo hace poco el caso de un cliente que quería ganar masa muscular, pero un cliente pues, amateur, no alto rendimiento. Y yo pues le propuse esta forma de ganar masa muscular, haciendo sus 2, a veces 3 comidas al día, metiendo sus ayunos, ganando flexibilidad metabólica, tal. Y el tío, pues después de 3 meses, vio que no ganó masa muscular. Y me dijo, pues mi objetivo era ganar masa muscular, creo que voy a volver a alimentarme como antes porque no me ha convencido. Dice, es cierto que yo me siento mucho mejor, me siento con más energía, la digestión es genial, ya no tengo gases, tal. Y digo, vale, sí, te entiendo perfectamente. Y me volvió a escribir a las 2 semanas, dice, Marcos, te tengo que dar la razón porque he tenido que volver a cómo me estaba alimentando. Y dije, ahora no soy capaz de aguantar cómo me alimentaba antes, porque claro, es que cuando ves que el oso te resta mucha salud y te das cuenta por ti mismo, no queda otra. Es que eso es interesante porque mi experiencia personal es una de las cosas que siempre he intentado probar. Y, por ejemplo, como dices tú, las personas que se cambian no vuelven a lo de antes. Yo, por ejemplo, sí que, bueno, yo soy una persona que hasta que experimenté una época un poco más difícil en mi vida, que el año pasado eh, me, me alimenté de otra manera. Comía mucha pasta, o sea, pasta, como dices tú, avena. Yo estaba en las 4.500, 5.000 calorías diarias fácilmente y me encontraba bien porque entrenaba, o sea, yo entrenaba a deportistas 6 horas al día y luego entrenaba yo 2 horas al día, como mínimo todos los días, y me encontraba bien. Y ganaba peso, también tener en cuenta que gané bastante peso que no era peso de masa muscular y se nota en muchos casos. Entonces llegó esta época en la cual, pues yo, pues por razones más de salud mental, caí un poco, tenía menos energía, entrenaba menos deportistas porque teníamos pandemia, no podíamos entrenarlos, yo mismo entrenaba menos porque no estaba en buen estado de ánimo y, o sea, es que no podía alimentarme así, que yo quería, porque yo estaba obsesionado con que iba a perder peso, que lo perdí, eh, y quería alimentarme así y me sentaba mal alimentarme así y me lo daba. Y entonces pasé un periodo, eso probé, incluso dije, claro que si tú lo haces por tu cuenta, dije, ceto una semana, me encontraba fatal, la gripe ceto típica. Entonces ya lo dejé, seguí metiendo carbohidratos, pero luego sí que seguí una orientación, me introduje un poco en todo el tema del ayuno. Es verdad que el ayuno después de un mes o dos no me sentaba muy bien porque, bueno, pues entrenaba por la mañana, entreno deportistas por la mañana y quizá no me encontraba a gusto con él, pero sí que eliminar el pan, eliminar las pastas, que yo comía pasta todos los días sí o sí. Eh, o sea, me reduje los carbohidratos al arroz blanco y intentando cocinarlo de la mejor manera posible para, como dices tú, eliminar antinutrientes. Eh, Mucha patata, boniato, yuca, que empecé a comer yuca, que está buenísima, por cierto. Está rica. Eh, Comer bastante más carne, aunque más carne blanca de la que debería, sobre todo por el precio de la carne. Ya. Pescado, pero se nota, tío, se nota un montón. Sobre todo yo tenía muchos problemas a nivel gástrico desaparecieron. O sea, los problemas a nivel gástrico desaparecieron. Y no fue Hay- un cambio tan drástico, simplemente como que me fui un poquito más hacia un lado. Aún quiero moverme más, pero y muchos de esos problemas a nivel, pues eso, estomacal, es que lo que tú dices, no somos conscientes de que son problemas, ¿sabes? Pues eso.
tú antes tenías gases con normalidad y dices, pues será lo normal, ¿no? Tirarte 3 pedos después de comer siempre. O será lo normal sentirse hinchado durante 2 horas. Y no, bueno, de hecho ni piensas en ello. Es que, Sí. y hasta que no ves que hay otra realidad, que te puedes sentir mucho mejor, que puedes tener más energía sin consumir energía, pues es que no te lo pueden explicar, tienes que sentirlo, Hmm. pero es así. Al final, si tú eres capaz de conseguir que tu cuerpo sepa extraer la energía que tiene en sus reservas, te puede dar una energía estable durante todo el día. Y si luego te mantienes también estable a nivel de, por el tema de los carbohidratos, a nivel de picos de glucosa en sangre, eso también luego te da a ti una estabilidad a nivel emocional, porque eso Ujú. tiene también impacto en todo el organismo. Una de las preguntas que yo me hago en muchos casos, que igual estoy equivocado, ¿eh? Pero Sí. a nivel de evidencia científica, o sea, lo que conocemos hoy en día como evidencia científica, que no es la única evidencia que hay, por mucho que la gente lo crea, como que no hay un estudio, o sea, estudios a largo plazo de este tipo de alimentación. No estoy seguro, ¿eh? Digo, o El, sea, ¿sabemos sí, algo respecto a cómo claro, una persona que se empieza a alimentar así ahora, cómo va a ser esto en 50 años para esa claro. persona? De eso no hay ningún estudio a largo plazo, eso obviamente. Y luego, claro, es que cómo puedes sacar conclusiones de ese problema de salud se ha debido a esto. Es muy, muy difícil, ¿no? Igual que al final los estudios observacionales, que muchas veces ayudan a sacar conclusiones pues bastante, bastante erróneas. A mí no me termina de cuadrar, por ejemplo, los estudios que tienen que ver con el café, que te dicen que el café te mejora enormemente la salud en muchos parámetros, etcétera, cuando por otro lado empiezas a analizar lo que aporta la cafeína y lo que hace a largo plazo sobre el sistema nervioso, dices, algo no me cuadra. ¿Es por el café o generalmente porque las personas que toman café más son más activas? ¿Cómo puedes saber eso, no? Entonces, Mm. con el tema de los estudios es difícil. Si te vas, por ejemplo, a cómo afecta una alimentación cetogénica en deportistas, no hay ningún estudio que se haya hecho con deportistas cetoadaptados, que se requiere al menos 6 meses estando en cetosis, que eso es una gran adaptación. No hay estudios sobre eso. Entonces, se hacen estudios donde cogen a una persona como tú y como yo, si no fuésemos, imagínate, bueno, no, una persona como tú y como yo, que no, que tenemos cierta flexibilidad metabólica. Una persona de la calle que se alimenta normal, de repente le hacen pasar una alimentación cetogénica y a lo mejor le siguen 3 meses. Lo comparan con una persona que come hidratos en las comidas y su rendimiento baja. Claro, pero esto te sirve para sacar conclusiones de que la alimentación cetogénica baja el rendimiento. No. Al final siempre hay estudios para sustentar prácticamente argumentos opuestos, porque la mayoría de estudios son basuras. Yo era la típica rata de laboratorio que estaba todo el día leyendo estudios y te juro, desde que salí de la carrera, 5 estudios al año me leo y con suerte, Mm. porque es que la mayoría de estudios son paja. Luego ves cómo son las metodologías, ves, claro, estás tratando de extrapolar algo en deportistas de alto rendimiento o en personas con cierta patología a todo el mundo. No tiene mucho sentido. Claro, claro. A ver, todo el tema de evidencia acerca del cuerpo humano es que es tan complejo porque sabemos que hay tantas cosas que influyen en todo, en cómo estás, cómo te notas, la salud y que es imposible realmente sacar una conclusión de esto conlleva esto. Eso no, hay muchas cosas de por medio. Mm. Yo creo que lo que más merece la pena es conocer bien la fisiología del organismo y luego a partir de eso, de esa base, sacar tú tus conclusiones de las cosas. Si sabes qué es lo que pasa a nivel de fisiológico cuando tomas una acción, ya sea a nivel de alimentación, entrenamiento, puedes llegar a sacar tú tus conclusiones. Pero si buscas un estudio que te diga que esto hace esto, eso puede ser que no te dé la verdad. Luego tienes que experimentarlo a nivel práctico. Entonces, yo siempre que me llega un dato digo, vale, esto a nivel fisiológico tiene sentido, sí o no. Y entonces ya a lo mejor puedo seguir leyendo. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, es interesante, tío. Quería hablar de algo que habíamos mencionado anteriormente, que es la inflamación crónica, que es una de las Mm. cosas que se habla bastante, sobre todo con metodologías como de alimentación, como en cetosis, etcétera, etcétera. ¿Qué es para el que no lo conozca, qué es la inflamación crónica? Y luego, bueno, vamos adentrándonos. A ver, la inflamación crónica es cuando la respuesta de nuestro sistema inmune de defensa, básicamente cuando percibe una amenaza potencial o real, pues el sistema inmune lo que hace es desplegar la inflamación. Es ese proceso con el que nos protegemos y nos curamos después. Una inflamación crónica es un proceso inflamatorio que se ha mantenido
durante mucho tiempo. Es decir, una activación del sistema inmune durante un tiempo prolongado. Si se produce de manera aguda, pues tiene efectos positivos. Un problema se soluciona, volvemos a estar bien, baja la inflamación y depende de eso nos adaptamos. Nos hacemos más fuertes, más resistentes al frío, al calor, a lo que sea. O el hueso más duro si nos damos golpes aquí como un luchador, por ejemplo. Eso produce inflamación, la inflamación tiene su efecto y tal. Inflamación crónica, cuando esa inflamación se mantiene durante mucho tiempo. ¿Por qué se puede producir esta inflamación crónica? Por varios factores. El más conocido es el estrés, ¿vale? El estrés sostenido de manera crónica, al final lo que da lugar es a una inflamación crónica. ¿Esto qué es? Una activación constante de nuestro sistema inmune, que lo paradójico es que tenemos el sistema inmune siempre activado, pero estamos bajísimos de defensa, porque ese sistema inmune está totalmente fatigado y no puede responder a las demandas del entorno. Y entonces es mucho más fácil coger cualquier tipo de infección, tener cualquier tipo de lesión. El estrés es una de ellas. Al final, la respuesta de estrés aguda produce una respuesta inmune aguda positiva y si se mantiene a largo plazo, pues es negativa. Otro problema que encuentro mucho es personas que tienen problemas inflamatorios a nivel intestinal, de estos pues intestino permeable, colon irritable, todas estas patologías que al final son lo mismo, pero a cada una le dan un nombre para darle un tratamiento diferente. Esto al final lo que es una inflamación en el intestino que está mantenida. Entonces estas personas también tienen una inflamación crónica sistémica, porque al final lo que pasa en el intestino no se queda ahí, al final en mayor o menor medida va hacia otros sitios. Y hay otro ejemplo de inflamación crónica que tenía, se me ha ido. Si me sale lo digo, pero bueno, básicamente esta inflamación no la queremos, porque lo que nos hace es poner a nuestro cuerpo en un estado donde las defensas están bajas y luego, hablando por ejemplo de pérdida de grasa o ganancia de masa muscular, lo que hace es que no se priorice la ganancia de masa muscular y, por ejemplo, los adipocitos tienen receptores de cortisol, que cuando esos receptores se unen al adipocito, que diga ese cortisol se une al adipocito en el receptor, lo que fomenta es que capte grasa. Entonces, tú solo, como creo que he comentado antes, a dos personas, misma alimentación, una mayor en niveles de estrés, esa persona va a acumular más grasa. Entonces, la inflamación crónica nos deja en un estado bastante nefasto. Porque una de las preguntas es que todos en cierta medida tenemos inflamación hasta cierto punto. ¿Esto es cierto? Sí, o sea, todos tenemos, ahora mismo tú y yo, tenemos cierto grado de inflamación en nuestro organismo, porque obviamente nuestro sistema inmune está funcionando, ahora mismo nos está protegiendo de diferentes patógenos que ni nos enteramos, diferentes virus, entonces cierto grado de inflamación siempre hay, pero claro, puedes tener siempre cierto grado de inflamación que esté aquí o cierto grado de inflamación que esté aquí. Este es el normal, el de, pues eso, un vigilante que está en la garita mirando, por ejemplo, y a lo mejor pues ve una luz que se enciende y no le cuadra y la va a apagar y ya está, y vuelve. Y luego está el grado de inflamación en el que ese vigilante de seguridad cree que hay ruidos por todos lados y está todo el rato activo yendo de un lado para otro sin sentido. Pues eso sería algo comparable con la inflamación crónica. Entonces, todos tenemos cierto grado de inflamación, no todos tenemos inflamación crónica. Para tener inflamación crónica hay que estar en algún estado concreto, pues ya sea de estrés crónico, algún problema a nivel metabólico, como puede ser también resistencia a la insulina, va muy ligado con inflamación crónica, por exceso de carbohidratos, de glucosa en sangre. Esta era una de las cosas que quería comentar. Y luego problemas a nivel intestinal también son muy frecuentes. ¿Y por qué? O sea, ahora está muy de moda también el tema de antioxidantes, suplementación con antioxidantes, como por ejemplo la cúrcuma, que ahora se ha puesto muy a tope el tema de la cúrcuma y otros antioxidantes. ¿Hasta qué punto, aparte de que esto se incluya dentro de una alimentación normal, que utilices cúrcuma como condimento, que utilices pues cualquier fruto que pueda ser antioxidante, aparte de eso, ¿en qué punto, es decir, para una persona que es difícil de explicar, ¿cuándo se necesitan estos antioxidantes en sentido de hay que tomarlos todo el día, hay que obsesionarse con estar tomando X dosis de antioxidantes, X cantidad? A ver, el tema de la suplementación, básicamente un poco lo que has dicho. Yo soy claro, si no llevas una alimentación muy buena o casi perfecta, no me preocuparía en suplementación, porque posiblemente estés dejando deficiencias de esa parte que son más importantes. En cuanto a suplementación, depende mucho de la cantidad que te puedas gastar, porque ¿cuántos suplementos sabemos que son efectivos con seguridad? Muy pocos. Entonces, puede ser
que este suplemento, por ejemplo, ashwagandha, vale, dicen que es beneficioso, vale, pero ¿cuántos estudios hay? ¿Cuánto tiene de tiempo? ¿Lo has experimentado tú? Si te sobra el dinero y quieres probarlo, porque a lo mejor necesitas utilizarlo para tu problema, vale, pruébalo, pero ¿hasta qué punto te merece? Otros suplementos, yo que sé, óxido nítrico, también se ha visto que diga, óxido nítrico, la remolacha para óxido nítrico, Nitratos, también sí. dice que mejora el rendimiento, pues todo, al final puedes siempre acumular cosas, melatonina, no sé qué, puedes probar cosas que funcionen, tendrás que probarlo. Yo al final, suplementación soy muy básico. Yo diría de a lo mejor suplementar vitamina D, o sea, siempre viendo las analíticas, o sea, suplementarte sin tener unas analíticas no me parece en general óptimo. A nivel, por ejemplo, de vitamina D, porque si tú tienes unos niveles buenos de vitamina D, que no son los que te marcan en las analíticas, ¿por qué vas a suplementarlos si tomas el sol con regularidad, etcétera? Pero vitamina D es recomendable, vitamina C bastante recomendable porque es de lo más importante a nivel del sistema inmune, entre otras funciones, y también en deportistas creo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque cuando entrenan tanto, al final tenemos que tener en cuenta que activan bastante el sistema inmune tras cada entrenamiento. Entonces, luego se produce un periodo donde se deprimen. Entonces, es importante que tengan un sistema inmune bastante potente, porque va a haber periodos en los que esté bastante disminuido. Entonces, la vitamina C es bastante interesante en personas y sobre todo me enfocaría a nivel de minerales. Minerales yo creo que es de las cosas que más deficiencias tenemos, tanto población general como deportistas. Una de ellas es por el miedo a la sal, que nos han vendido, pero es problemático cada vez. Me encuentro más personas que le solucionan problemas de tensión, de circulación, de varices, por el tema de la sal, porque no entendemos que la sal es vital para que el agua, por ejemplo, entre a las células. Esto se produce por procesos de osmosis químicos. Entonces, por así decirlo, si no hay sal, como en el organismo, ese agua no puede entrar a la célula. Entonces, es como si estuviese circulando todo el rato y no pudiese entrar a donde hace falta, si no hay sal, ¿vale? Para que hablemos, por ejemplo, del tema de la sal. Hay mucha deficiencia en magnesio, generalmente. Entonces, yo recomendaría a deportistas, si acaso, suplementar con minerales, porque creo que es muy importante para todo el tema de contracciones musculares, que le dan bastante tema. Si acaso, vitamina D, vitamina C y al final, pues creatina, que es lo que más evidencia tiene, que yo encuentro muchas personas que no notan diferencia, pero al final no tiene efectos negativos, porque hay una amplia evidencia, efectos positivos sí tiene, entonces, pues para adelante. Y luego el resto de suplementos, muy puntual. Pues caso concreto, ves una deficiencia, ostras, un problema inflamatorio, pues igual a esta persona vamos a probar darle una ayudita extra, ¿no? Con un poco de cúrcuma. Pues vamos a ver si eso también le ayuda, ¿no? Pero es siempre diciendo, vale, si me lo puedo permitir, pues ¿por qué no voy a meter esa ayuda? Pero, como decir, sé que va a funcionar, es vital y me lo voy a comprar. Muy pocos. Vale, es interesante. Luego la única pregunta que vendría con esto, que yo siempre hago y para mí es complejo Sí. porque es una industria que está bastante, desde mi punto de vista, bastante jodida. El tema de la suplementación, por ejemplo, tú, para tus clientes o para ti mismo, ¿cómo seleccionas la marca de suplementación que vas a utilizar? Pues, a ver, yo personalmente no utilizo, bueno, suplementación. Igual en invierno sí me tomo vitamina D, ¿vale? Pero no tomo más. Alguna vez también en ayunos largos he tomado alguna cápsula de minerales, con todos los minerales. Pero suplementación no utilizo. Sí que mando algunas veces, en función de eso, analíticas y tal, pues vitamina C, vitamina D, y busco aquellas que aporten sobre todo las unidades internacionales necesarias y que estén avaladas por ciertos sellos. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tienes que meterte cuando mires el suplemento, buscar cuáles son los sellos y luego aparte buscar ese sello que te indica, porque hay muchos de los sellos que es un sello como si viene la Fundación de Alimentación Española y te pone un sello en un producto. No te dice nada. Tienes que ver ese sello, qué es lo que te está indicando, ¿vale? Y ver, pues este sello garantiza que tal, ha sido obtenido en la vitamina D de tal y ciertas cosas. Ok, vale. Eh, y por último, la última pregunta que te quería hacer es Sí. acerca de por qué quizás este enfoque a la alimentación ahora ha cogido un poco más de, digamos, de fama. Siempre ha estado ahí, pero creo que ahora el tema de dieta carnívora, todos estos, quizás los Sí. más extremos en algunos casos, pero Mm. ¿por qué ha cogido tanta fama ahora? A ver,
para empezar, los extremos siempre llaman la atención y crean polémica. Entonces, a la que vez ves más cuentas también extremistas en el otro punto, de no puedes consumir ni un poco de carbohidratos, todo el azúcar, hasta el de la fruta es malo. Claro, al final estos extremos lo que causan es que se genere revuelo y que llegue gente. Y al final, pues gente acaba en estas tendencias. Eso aumenta su popularidad. Pero sobre todo yo creo también es porque al final la gente está viendo que muchas veces lo que hace no les funciona, tanto sea para perder peso, para ganar salud, etcétera, prueba otra cosa y ve que pues obtiene mejores beneficios. Entonces al final es gente que va aumentando en el carro de este tipo de alimentación y es como que es algo que ha llegado. Se están empezando a desmentir muchas cosas, como el tema de la grasa, como el tema de los ayunos, como el tal, y todo eso está haciendo que gente lo pruebe, esos testimonios den fuerza a ese estilo y generen más como pues atención. Y al final será como todo. Seguramente en 10 años llegaremos a un punto donde esté todo mucho más en un equilibrio. Y ya está. Pero sí, yo sinceramente pienso que una alimentación baja en carbohidratos para el grosso de la población, que estamos hablando de una población que no se mueve, que no toma el sol, que descansa mal, que está constantemente mirando a pantallas azules, que se alimenta mal, que no entrena a la fuerza, para el grosso de la población es indudablemente mucho más recomendable una alimentación baja en carbohidratos, porque si ya tenemos un entorno metabólico súper malo, si aparte con la comida generamos más estrés y más problemas, apaga y vámonos, ¿vale? Luego ya habrá que ver, pues sacar conclusiones en deportistas, etcétera. A lo mejor en deportistas lo mejor siempre va a ser consumir cierta cantidad de carbohidratos, porque le es mejor para que por ejemplo, su tiroides no pierda su función o para que, yo que sé, tengan energía siempre rápida en todo momento. O sea, eso habrá que verlo y no se podrán sacar conclusiones hasta que no haya deportistas que estén en ese tipo. Ahora, por ejemplo, están cogiendo fama pues deportistas como Marco Llorente, por ejemplo, que ahora hacen ayunos, entrenan ayunas, juegan partidos en ayunas, hacen 2 comidas al día y su rendimiento es bestial. Vale, puede ser por esto, seguro, pero a lo mejor puede ser porque ha quitado ciertas cosas y no solo por eso, que ha quitado pues eso, todo lo que hemos hablado de pan, pasta, no sé qué, ha cambiado un poco esas fuentes, su cuerpo se ha desinflamado, su intestino se ha desinflamado y eso le ha aportado beneficios. No podemos saber exactamente por lo que es. ¿Que aporta beneficios? Seguro. Vale, sí, hay que esperar, claro, hay que esperar a ver gente que esté, como has dicho tú, adaptada a eso y que, claro, si coges a una persona que nunca lo ha hecho y la pones a hacer eso, pues no la vas a reventar, pero va a pasar por un periodo muy, muy difícil y no va a querer hacerlo. Y es el caso, yo creo que es el caso de mucha gente que lo hace sin saber realmente. Entonces, esa es la idea. La idea, sobre todo, de este podcast era sacar eso un poco el deportista que quiere seguir haciendo deporte, mejorando su rendimiento, el que no tiene que ser un cambio drástico, pero como dices tú, poco a poco ir eliminando y añadiendo cosas y equilibrando un poco todo. Sí, por dejar un mensaje claro, al final lo que más va a mejorar es sustraer cosas, es decir, sustraer lo nocivo, eso es lo que más te va a mejorar. Luego, ¿quieres seguir profundizando? Pues yo recomiendo hacer un periodo en el que reduzcas ligeramente los carbohidratos, como todo, progresivo. ¿Para qué? Al tener menos energía de los carbohidratos, vas a ir forzando a que tu cuerpo tenga que tirar de la vía metabólica de las grasas con más eficiencia, porque si no, no vas a llegar a tus requerimientos. Poco a poco irás reduciendo cada vez más, ganando más flexibilidad metabólica e igual, si te apetece, puedes experimentar por un periodo cetogénico. Todo depende, claro, de tus exigencias. Si eres un deportista amateur, pues igual te lo puedes permitir. Si eres un deportista de alto rendimiento, pues tampoco puedes jugar con tu estado de forma, porque igual te desestabiliza y a lo mejor te fastidia 2 meses luego de competición porque has bajado tu punto. Pero básicamente eso, ir poco a poco reduciendo carbohidratos, ¿vale? Para hacerte más flexible metabólicamente, pasar por un periodo donde te hagas bueno quemando las grasas y posteriormente, una vez que introduzcas los carbohidratos, no solo utilizarás mejor esos carbohidratos también, sino que seguirás sabiendo utilizar las grasas bien y variarás entre sustratos como más te interese en ese momento. Ok. Ha estado genial, tío. Me gusta, sobre todo para los que estoy escuchando, yo he traído a Marcos sobre todo porque lo hemos hablado antes, no es un extremo ni es el otro, es el balance, para mí, el equilibrio ideal entre lo que hay que hacer y lo que no y lo que te hace estar bien. Creo que hay mucha gente para que
y son las personas que más fama ganan al final, tanto en entrenamiento como en alimentación. Las personas que utilizan el extremismo para argumentar todo lo que hacen son las que son más conocidas y las que más fama ganan en muchos casos. Y cuando se da un mensaje de equilibrio, que es el mensaje que quizá no llama tanto la atención, pues no se conoce tanto. Y yo realmente creo que ese es el mensaje que tenemos que tenemos. Yo en este podcast y en mi cuenta siempre lo hago, el mensaje del equilibrio y de encontrar lo que a ti te va bien, que un extremo le va a ir bien a algunas personas y el otro a algunas otras, pero la gran mayoría va a caer en el equilibrio. Sí. El entrenamiento pasa mucho. Por ejemplo, sé que tú lo has comentado, el tema de bilateral, unilateral, ahí, por ejemplo. Claro, es todo, sí, siempre es, bueno, claro, la persona que se pone en un extremo es la que causa amor-odio, es el amor-odio que mucha gente te ama mucho, mucha gente te odia mucho y tanto que te odien mucho como que te amen mucho da fama. Eh, claro, no dejas a Yo, nadie yo no, indiferente. yo no me puedo casar con nadie porque, como digo, hace 4 años estaba contando calorías. Hmm. Entonces, en ese momento, si yo hubiese defendido a capa y espada eso, pues me estaría dando cuenta ahora que me he equivocado. Yo era lo que creía en su momento que era correcto. Aprendí otras cosas y me di cuenta que no. Ahora tengo, o creo que tengo, una aproximación más cercana a la verdad. Sé que la verdad no la tengo, pero al menos estoy más cerca, porque por experiencia mía personal sobre todo, que yo al final todo lo que yo transmito lo he experimentado. Es decir, si yo Hmm. te hablo de llevar una alimentación cetogénica es porque he estado en cetosis, si te hablo de entrenar ayunas es porque entrenaba en ayunas, fuerza, resistencia, un deporte, o sea, yo de lo que te hablo es porque yo primero lo he experimentado y yo he pasado por ello para decirte, si no, creo que no, es como el tema de entrenar, si eres entrenador y no has probado el ejercicio, por No eres mucha entrenador. buena evidencia que tenga, por muy, no sé, es como todo. Sí, sí, Entonces, sí. probar todo. Es decir, si veis, porque esto va a generar seguramente bastante disidencia, si veis que hay otra corriente que está chocando bastante fuerte con lo vuestro, en vez de negarlo, abrid un poco, por si acaso, el espectro, probarlo, aunque sea un mes, porque no vale comprobarlo 2 días, Claro, y ver cómo sentís. Y si no os sentís bien, pues ya está, a otro lado. claro. Y es que ahí es donde he sacado un mayor aprendizaje. Irme a extremos o sea, estar en un extremo. En el caso de, por ejemplo, de la pisada, de gente que habla de que la pisada tiene que ser de una manera, la pisada tiene que ser de otra. Que se pelean, que discuten constantemente. Y yo me voy a un lado, me veo sus conferencias, me veo sus estudios, hablo con ellos, digo, vale, me voy al otro, me veo tal, cual, pruebo ambos y digo, vale, esto funciona, esto no funciona, esto sí que funciona. Coges cosas de Sí, todos los lados que funcionan y al final tienes una metodología que le va a ayudar a más gente, pero que igual no gana tanta fama. Ese es el ya. problema. Pero Sí, al bueno, final buscamos vender nuestro. Yo tengo cojo algo que ha hecho otro, le pongo un nombre y te vendo eso. eso es, eso es. Bueno, tío, pues muchísimas gracias por estar aquí y agradezco mucho tu tiempo. Gracias a ti, tío. Ha sido un verdadero placer.